Buenos días, ya casi buenos mediodías. Nosotros trabajamos para terminar el seminario de producción de materiales para la enseñanza mediados por tecnología, con la consigna de la elaboración de una charla TED sobre un tema particular que tiene que ver con las diferencias entre dos segmentos, ¿sí? Como marcaría la teoría, dos segmentos en relación con las tecnologías y la era digital, que se denominan nativos e inmigrantes digitales. Y precisamente la introducción de estos dos conceptos para el análisis en las cátedras hace pensar en la aparición de problemas en el momento de introducir nuevas tecnologías en las clases universitarias. Aquí tenemos las dos maneras de graficar a cada segmento, ¿no? También vamos a pensar en términos de este problema si existe la posibilidad de alguna vía de solución de esta dificultad en las cátedras. Bueno, lo primero que investigamos entonces para recorrer este tema es qué es cada una de estas categorías de análisis, de qué se trata cuando hablamos de un nativo digital, de qué hablamos y de qué se trata también un inmigrante digital. Estas dos categorías fueron acuñadas por Mark Prensky, ¿sí? Él precisamente acuñó en origen el término nativos digitales, lo definió tal como aquí lo dice, como todas aquellas personas que fueron nacidas a mitad, digamos, de la década de los 90 del siglo pasado y desde ahí en adelante, o sea, hasta nuestros días, ¿no? Y seguirán naciendo nativos digitales. Y por oposición, entonces, podemos definir el término inmigrantes digitales, que serían todos aquellos que nacimos antes. Lamentablemente nos tocó en el reparto nacer antes que ellos, pero bueno, así nos vino, digamos. Nos vino dado, ¿no? Bueno, precisamente entonces, en base a estas dos categorías, se pueden identificar algunas características y habilidades que tienen estos dos grupos, que denominamos entonces inmigrantes y nativos. Por ejemplo, los inmigrantes, por contraposición a los nativos, procesan o procesaban y procesamos, seguimos procesando, todo tipo de información de manera secuencial y trabajamos a través de monotareas, hacemos una cosa a la vez y de manera secuencial, por pasos, uno a continuación del otro, mientras los nativos procesan más de una cosa, hacen multitareas y no secuencialmente, sino en paralelo, ¿sí? Además, en cuanto a los ritmos de procesamiento de la información y de la interacción que se generan, para los inmigrantes esos ritmos y esas frecuencias son más lentas. En cambio, para los nativos esos ritmos son más rápidos, mucho más rápidos, veloces, ¿sí? El itinerario, como dijimos, en el caso de los inmigrantes es único, va paso a paso, es secuencial y es lineal. En el caso de los nativos, el acceso a hipertexto hace que puedan llegar a varias informaciones al mismo tiempo, porque el hipertexto hace que de pequeños fragmentos, ya sean de textos o de materiales visuales como gráficos, estén conectados con otros, y eso me permita ir continuamente, no en un paso a paso y de manera lineal o secuencial, sino ir abriendo varias informaciones al mismo tiempo. Por otra parte, los inmigrantes estamos acostumbrados a darle la prioridad a la vía de comunicación escrita, mientras los nativos le dan prioridad a múltiples formas, están en la multimodalidad, no solamente la verbalidad, lo escrito, también lo no verbal, ¿sí? Incluye en ese caso imágenes, ¿sí? Por ejemplo, y por supuesto que dentro de lo verbal puede ser también lo hablado, no solamente lo escrito, ¿no? Bueno, también están acostumbrados los inmigrantes a trabajar de manera aislada e individualmente, mientras los nativos están acostumbrados a estar conectados en todo momento y a estar conectados con toda una comunidad, por lo tanto no trabajan de manera aislada. Sí, los textos, en el caso de los inmigrantes, son de producciones extensas, mientras los nativos trabajan con información o paquetes de información más pequeños, más reducidos, más manejables, con la rapidez con la que trabajan. Por otra parte, el sistema de aprendizaje de los inmigrantes es el de una carga de trabajo serio y pesado, ¿no? Nos ponemos sobre la espalda, mientras los nativos aprenden más con juego, con este intento, el ensayo y error, la diversión. Es el método de aprendizaje más habitual en el caso de este segmento. Y además los inmigrantes también veníamos acostumbrados a esto de lo presencial, que los cursos nos tenemos que trasladar, lo seguimos haciendo, nos tenemos que trasladar para tener un curso, ¿sí? Que no dejamos de decir que tiene su valor, pero de todas formas no es la única ni la más optada forma por el otro segmento. Y además la consulta física de materiales, de libros, de revistas, ¿sí? Todo lo que lleva peso por otra parte, ¿no? Bueno, los nativos se manejan en la vida con más liviandad,
menos peso, aprenden a través de tutoriales, autoaprenden, ¿sí? No necesitan para ese tipo de aprendizajes, es más por ensayo y error, como decíamos, ¿sí? Y son interactivos. Y por otra parte, la ubicuidad es otro elemento. Ellos no tienen que trasladarse, estén donde estén, tienen acceso en cualquier momento a lo que necesitan para capacitarse. Estos dos segmentos entonces, y con estas características, nos plantean teóricamente y en los hechos, la posibilidad entonces de hablar de una brecha tecnológica o digital entre dos segmentos, que da la casualidad que en nuestras cátedras coinciden, en la actualidad, con los docentes y los estudiantes, ¿no? Y que da la impresión que no hablaran la misma lengua. Cuando se acuñó este concepto, el de nativos y de inmigrantes digitales, precisamente hace referencia a eso, al lenguaje. Porque el lenguaje, cuando decimos que uno es nativo, es porque uno nació hablando esa lengua materna, casi prácticamente nació y la escuchó hasta desde la panza, ¿no? Entonces, eso hace que seamos nativos de ese lenguaje digital. Y lo que hace, no nosotros, sino ellos, ¿no? Y lo que hace que seamos inmigrantes del lenguaje digital es precisamente habernos tenido que adaptar a una nueva situación e incorporar ese lenguaje como podemos aprender una segunda o tercera lengua, ¿sí? Pero no nuestra lengua de origen, que sería más una lengua analógica en nuestro caso que digital en origen. Bueno, precisamente al incorporar nuevas tecnologías, las TICs, en las clases universitarias, en nuestras cátedras, esta brecha entre estos dos segmentos se evidencia, porque como decimos, de un lado están los docentes el día de hoy, ¿sí? Y del otro lado están los alumnos. Entonces esto se termina convirtiendo en un problema de comunicación, ¿sí? Ahí vemos la brecha entre los estudiantes y los docentes a raíz de la introducción de una nueva tecnología. Bueno, también se nos plantean algunas puntas, digamos, de plantearnos algunos dilemas, ¿no? Algunas puntas que tomamos como para pensar en algunas posibilidades que, bueno, que es interesante ver. ¿Por qué? Porque es un dilema el pensar cómo un sistema educativo que fue diseñado y que es ejecutado por inmigrantes digitales, porque esta era digital no la generaron ellos, la generaron los inmigrantes digitales, tuvieron la capacidad, el conocimiento significativo para poder generar una era digital que utilizan los nativos, ¿sí? Pero que da la casualidad que no aprenden estos nativos como aprendían esos inmigrantes. Por lo tanto, nuevamente tenemos la brecha en el medio. Y además, esos creadores de la era digital, ¿cómo hacen para hacer frente a ese producto de su invención que se les fue de las manos, claramente? Porque seguramente no tenían pensado que este iba a ser un desarrollo tan amplio, ¿no? Bueno, por lo tanto también se plantea la duda de cómo se dará esto a futuro. ¿Serán los inmigrantes, los creadores de la era digital, los que tendrán que, y que de hecho hasta ahora es lo que parece que estamos todos intentando hacer, reciclar a los nativos, o serán los nativos a futuro los que reciclarán a los primeros? Bueno, precisamente a nosotros este tipo de dilemas lo que nos plantea en realidad es un conflicto que tiene que ver con una dificultad de comunicación entre dos segmentos que parecían hablar dos lenguas distintas y que parece haber una necesidad de intérpretes o de interpretación para que se entiendan estos dos segmentos, ¿sí? Porque por otra parte, el mismo germen del cambio estaban los inmigrantes digitales que fueron quienes generaron ese cambio. Por lo tanto, hay algo ahí que es interesante, que los nativos parecen no reconocer en que hay un conocimiento significativo que les puede servir y que los inmigrantes parecemos a veces no reconocer que hay una forma de acceder al conocimiento a través de la cual nos podemos acercar más a ellos. Bueno, pensamos también este tema a raíz de una ejemplificación, un ejemplo o un caso de estudio que tiene que ver con nuestra propia experiencia, en realidad con la de Adriana más que con la mía, pero es porque es de una carrera de ingeniería, yo vengo más de sociales, y que se dio en una cátedra de diseño de la carrera de ingeniería a través de la introducción de un software, ¿sí? Bueno, precisamente esta introducción de un software de diseño fue una decisión que tomó la cátedra en carácter optativo, ¿sí? Porque los alumnos la solicitaron para agilizar la tarea, para poder ahorrar tiempo, y porque se trataba de una herramienta actual que la vida profesional en el segmento, digamos, de los que recién se reciben como ingenieros, convertía en una necesidad el conocerla. Ahora bien,
esta introducción planteó una limitación a los docentes, porque la capacitación resultó deficiente. El mercado no está capacitado, los docentes son ingenieros, y los ingenieros el día de hoy no utilizan estos softwares en su experiencia profesional. Por lo tanto, el mercado y los docentes de donde proviene, que provienen de ese mercado no tienen esa capacitación. Y por lo tanto la cátedra tiene que plantearse como alternativa a capacitarlos. Por otra parte también en la universidad, como todos sabemos, hay limitación de recursos físicos, informáticos, y la implementación por lo tanto resulta parcial. Y además el programa de la materia sigue estando desactualizado porque la introducción de este software no logró unirse a los contenidos. Va como por un carril aparte, ¿no? ¿Cuál fue la solución entonces, teniendo en cuenta las limitaciones de ese contexto educativo, que indican que los tiempos de actualización, tanto de los recursos humanos como de los recursos de instalaciones y de hardware, son tiempos mucho más extensos que los nativos digitales requerirían, ¿no? Bueno, la solución fue una solución de compromiso, poner de un lado estas limitaciones y poner del otro las necesidades, y se aportó así entonces como solución la posibilidad de que un profesional externo a la cátedra y especialista en el software diera una clase especial, ¿sí? Por otra parte, la cátedra no dejó de poner de sí, por supuesto, buena voluntad, ¿no? Porque las computadoras, digamos, de los docentes las ponen a disposición para que se utilice el software, y por otro lado, las licencias, se usan evidentemente las licencias de uso gratuito que tienen sus limitaciones y que están subidas a internet, ¿no? Por supuesto que también la cátedra tomó, pero esto va a llevar un tiempo, porque como les decía, de base ya de origen no tienen una formación profesional, los profesionales que además son docentes. En ese programa se comprometió a capacitar su personal. Por lo tanto, esta solución de compromiso terminó siendo una solución parcial, y eso se refleja en las encuestas que se hicieron de los estudiantes que cursaron la materia. Hasta ahora, en el recorrido de 3 cuatrimestres, como es una materia que ya a esta altura, digamos, se abren los estudiantes, porque es una materia del final del recorrido de la especialidad, se tienen 21 casos, ¿sí? Y esos casos los pusimos en cantidad de casos, no en porcentaje, porque si bien son todos los casos que recorrieron 3 cuatrimestres de la materia, no es una masa muy significativa de casos. Pero bueno, en general se le hicieron algunas preguntas con 2 alternativas: si le resultó sí o no la clase especial, si reconoce como útil lo aprendido sobre el software, y si lo aprendido alcanzó o no a cubrir sus necesidades. En general, casi que mitad y mitad, pero un poquitito más de casos, las opciones de las 2 primeras preguntas son positivas, o sea que le resultó útil la clase especial. El otro grupito, que es casi el mismo, repito, pero no se juega por decir lo opuesto, no responde, se limita a no contesta, digamos, y el otro grupo, todavía no, Adri. Y en este caso en particular, acá pasa algo parecido, ¿no? O sea que siguen reconociendo una pequeña diferencia, pero en mayor grado útil lo aprendido sobre el software, pero en este caso se invierte, ¿sí? O sea, dicen que en alguna mayor medida, no alcanzó a cubrir sus necesidades la clase, que por otra parte fue una clase que les dieron sobre el software. O sea que es casi algo que cae del suyo. ¿Cuáles fueron precisamente las respuestas de este tipo de casos a la pregunta de por qué lo aprendido no alcanzó a cubrir sus necesidades? Bueno, que fue escaso el tiempo para aprender el programa, lo obvio, no se explica con suficiente profundidad para resolver el TP, porque es una sola clase y no pueden hacer un seguimiento a manera de un tutorial frente a las dificultades que ellos les aparecen, ¿no? No pude terminar de comprender muy bien cómo usarlo, es un buen aporte y trataré de seguir mirando, pero queda ya lo individual, seguirá mirando tutoriales para aprender a usarlo. No pudimos resolver prácticos con el programa, apareció el problema de hecho en los prácticos, o sea, con una sola clase no llegaban a poder resolver las dificultades que aparecían para la aplicación del software. Y les parecía así, eso sí, como algo, una introducción afirmativa, positiva, digamos, en ese sentido, que era importante, ¿no? Utilizar el programa, pero que no debía ser un contenido o algo optativo o complementario, sino que debía ser núcleo
de la materia y estar incorporado entonces en el programa, ¿no? Bueno, en base al análisis de este caso y de otros casos similares y en función un poco de la literatura que estuvimos recorriendo, nos parece que las principales dificultades que se enfrentan en general en las cátedras en relación a la introducción de las TICs, como venimos diciendo, tienen que ver con una baja o inadecuada dotación informática, con un bajo nivel de capacitación de los docentes en relación con las TICs, también con la cuestión actitudinal de los profesores que desconfían de que estas nuevas técnicas sean igualmente válidas para enseñar que los recursos educativos tradicionales, digamos, ¿no? Y también con obstáculos de organización, ¿no? Tanto de la organización de los tiempos como de los espacios, que también están vinculados a las metodologías tradicionales, o sea, cómo se organizan los tiempos y los espacios del dictado clásico de clases, ¿eh? Bueno, nos surge también cómo se podría solucionar cada uno de estos temas. Bueno, ¿qué sería lo ideal, por lo tanto, para solucionar cada una de estas situaciones? Por supuesto que una dotación adecuada en cantidad y calidad en relación con la dotación informática, cantidad y calidad adecuada, digo, a las clases universitarias, a las necesidades de este público, una capacitación también acorde a las necesidades de implementación de estas TICs. Con relación a la desconfianza, haría falta una política universitaria, ¿sí? En este caso, entonces, hablamos de un segmento, que son los inmigrantes digitales, que debería ser acompañado para reducir esa brecha que tiene con el nativo, ¿sí? Entonces, ahí habría necesidad de que hubiera una política institucional de acompañamiento de los profesores en ese proceso. Y con relación a estos obstáculos también, una reconversión en relación con los espacios y tiempos hacia la implementación de las TICs, como podemos ver acá, que ya hay un espacio dentro de la UBA que busca eso, ¿no? Bueno, si esto es factible, lo ideal, si es factible, nos hace pensar en que hay algunas experiencias que hablan de alguna factibilidad dentro de la UBA, como más históricamente puede haber sido UBA 21, como más recientemente es el CITEP. Y por supuesto que también hay que pensar en los recursos de la universidad en general y de cada facultad en particular, como también vimos algunas experiencias, ¿no? Para ver en qué medida los recursos pueden administrarse para dar lugar a este tipo de cosas. Bueno, esta brecha digital lo que sí podemos decir es que va a tardar en salvarse, no es que de un día para el otro, digamos, va a dejar de existir. Por un lado, porque estos dos segmentos existen y ya vimos que tienen afianzadas habilidades y características que son modos de conducta y que no se cambian de un día para el otro, ¿sí? Es un proceso. Pero por otro lado también hay resistencias institucionales en juego que también van a funcionar a la hora de hacer cambios. Ahora, lo que sí está claro es que las nuevas tecnologías están instaladas tanto en nuestra vida cotidiana como deberían estarlo en nuestras clases, ¿sí? Porque ahí todavía falta mucho camino por recorrer. Ahora bien, el docente entonces como inmigrante digital, ¿cuál es el desafío que tiene? Bueno, él tiene que intentar ser un puente para el conocimiento significativo, que precisamente los nativos digitales logren ese conocimiento significativo que parece llevarse esa caja negra donde de repente pongo una cosa y sale otra, pero no sé qué pasa en el medio, ¿sí? O que hago simplemente ensayo y error y no leo y por lo tanto no tengo la teoría, me pierdo algo en el camino, lo que me pierdo es esa construcción de conocimiento, ¿sí? El tema es mediarlo a través de nuevas tecnologías para que logremos que precisamente no pierdan el interés y también logren algo que los inmigrantes digitales, algunos más, otros menos, pero unos cuantos bastante, lograron conseguir. Sí, bueno, por supuesto que para nosotros los docentes lo primero es un cambio de actitud e intentar aprovechar esto que existe, porque en realidad más de una vez es simplemente aprovechar lo que está implementado y por otra parte lo que es accesible, ir y buscarlo, ¿sí? Bueno, y no tenemos mucho más para decir, ya lo demás queda por nuestra cuenta, por cuenta de cada...